Que el Señor les bendiga en estas primeras horas de el día santo de nuestro Dios. Hemos llegado al estudio número 12 de nuestras creencias fundamentales y hoy vamos a estar hablando de la iglesia. Nuestra hermana Mari Carmen, que en estos momentos se encuentra, operada y hospitalizada. En la tarde la visité y gracias a Dios está bastante bien. Así que espera que mañana en la tarde le den el alta. Ella tuvo el estudio el viernes pasado acerca de la doctrina número 11, creciendo en Cristo. Así que no sé si traíste tu Biblia, pero bueno, le hablé con hermano Juan que está hoy en el audio para que esté al tanto con los textos bíblicos. La Biblia, desde el mismo principio, podemos decir, y hasta el fin, desde Génesis y Apocalipsis, vemos el propósito de Dios de crear un pueblo para sí, un pueblo que le responda en fe y obediencia, que sea fuente de bendición para las demás naciones. En Génesis capítulo 17, los versículos 1 al 8, vemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Y Dios le promete a Abraham que va a ser de él que una gran nación. Y por eso es que Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, padre de qué? De muchedumbre. También este pacto lo confirma con Isaac y luego más tarde con Jacob, quien le cambia el nombre por Israel. Lo cierto es que la elección de Israel tuvo ese propósito también, el propósito similar que tuvo con Abraham, con Isaac, y vemos que en el Nuevo Testamento continúa describiendo la intención divina de hacer de Israel el pueblo escogido de Dios. Ahora, el significado, podemos decir, bíblico de este término iglesia, significa asamblea, congregación. Esta es una palabra griega que se pronuncia eclesia y este es el significado. Asamblea o congregación. A veces creemos que la iglesia es el lugar físico, pero eso es el templo. La iglesia somos nosotros cuando nos congregamos, ya sea en la sala de una casa, debajo de un árbol o en un templo. Significa también un llamado a una reunión, así que la palabra iglesia significa asamblea, congregación, un llamado a una reunión y también una invitación, un llamado a salir. La palabra hebrea para iglesia es Gaal y tiene la misma connotación, mismo significado. Congregación, asamblea. Y esta expresión se usaba para designar cualquier asamblea, ya sea un complot o ya sea un consejo. Por ejemplo, en Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 13, vemos que una vez que murió el rey Salomón, el pueblo congregado le pidió a su hijo Roboam que la carga pesada que su padre, ese yugo que su padre le había puesto, el rey Salomón, lo rebajara un poquito. Y vemos que, que ellos estuvieron ahí para debatir, estaban congregados para debatir un problema que afectaba aquí al pueblo. En Deuteronomio también, capítulo 9, versículo 10, vemos aquí una asamblea de carácter religioso, pero no siempre eran estas reuniones o asambleas de carácter religioso. Este uso se amplió en el Nuevo Testamento y, por ejemplo, podemos notar en el Nuevo Testamento que los creyentes se reunían para adorar en un lugar específico. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18, solamente voy a citar algunos textos. También los creyentes que vivían en cierta localidad, los que vivían en Judea, los que vivían en Asia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se menciona en Primera de Corintios 16:1. Muy bien, bueno, por ahí todavía Juan está por Primera de Corintios 11:18. Hablando de los hermanos de aquí de Galacia, la iglesia de Galacia.
También podemos notar en el Nuevo Testamento, la iglesia también era un grupo de creyentes en un hogar, por ejemplo, en casa de Priscila y Aquila, la iglesia de los que estaban congregados en ese sitio, 1 Corintios 16, 19, y un grupo de congregaciones en una zona geográfica específica, ya les mencioné algunos, Asia, en Judea, y toda la creación fiel en el cielo y en la tierra. Así que este término iglesia es un término secular. ¿Y por qué el cristianismo usa este término para los congregados? ¿Por qué? Porque el cristianismo quiere hacer una diferencia entre el judaísmo. El judaísmo se reunía ¿en qué? En sinagogas. Entonces los cristianos dicen, bueno, vamos a tomar este término iglesia, que significa congregados, convocados a una reunión, asamblea, y por eso de ahí viene este término. En el Nuevo Testamento este término se le da un nuevo matiz. En el mundo secular, ya les dije que este término iglesia era una reunión que se convocaba, no precisamente siempre era religiosa, lo repito de nuevo, y la reunión concluía. Pero el cristianismo le da un nuevo significado, un nuevo matiz al término iglesia, y es que la reunión no concluye, sino que continúa. Y es una invitación a nosotros, el pueblo de Dios, un llamado ¿a qué? A salir al mundo. Y vemos Sebastián y damos gracias a Dios porque eh, se siente mejor, gracias a las oraciones a nuestro Dios. Ahí lo vimos cargando las cajas de la literatura que se va a estar repartiendo, el libro misionero de este año, y las revistas y la literatura que queremos Dios mediante repartir del 1 al 5 en la feria del libro. Mañana Iraimar les va a estar comentando un poquito. Y hermano, ha sido eh, este evento ha sido bajo mucha oración, gestión desde la Unión, nosotros acá, reuniones con el Cabildo, pero seguimos orando y ya lo que queda es de Dios. Hasta hoy no estaban pidiendo todavía documentos, increíble. Pero cuando vemos que el enemigo pone tanto tropiezo es porque él ve el resultado, ¿verdad? Y el resultado yo sé que el Señor lo va a dar. Y uno es darnos a conocer como iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos llama no solo a estar aquí en esta cueva, en estas cuatro paredes, en este recinto que es dedicado a la oración. No solo venir a recibir, a comer y no dar. Dios nos llama a salir y nosotros venimos a la iglesia a recibir y luego continúa la reunión. Salimos a dar lo que hemos recibido. Ahora, la naturaleza de la iglesia es, podemos decir, un misterio divino y humano. Efesios, capítulo 5, versículo 32, dice así, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora, ¿por qué un misterio divino humano? Divino, ¿por qué? Porque Cristo está involucrado y Cristo es el líder de esta iglesia. Y humano, ¿quiénes somos? Nosotros la feligresía. Así que lo que cuenta en esta, podemos decir, unión divino y humano, no es el poder humano. Necesitamos darle mayor participación a Cristo y al Espíritu Santo. Y a veces nosotros nos cogemos los problemas para nosotros, pero nunca olvidemos que esta iglesia es de Cristo y el máximo líder es Él. Eh, por eso es que lo que cuenta en esta unión divina y humana no es el poder humano, es el poder divino. Porque esta iglesia es de quién? Es de Cristo. Y el enemigo ha tratado de destruirla, pero él dice que las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Y edificó esta iglesia sobre la roca. Y Cristo es esa roca. Ahora, descripciones metafóricas de la iglesia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la iglesia como un cuerpo. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 30. ¿Por qué un cuerpo? Porque nos está hablando de unidad. Y así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es uno solo,
La iglesia tiene muchos miembros con diferentes temperamentos, diferentes talentos, pero debemos ser un solo cuerpo. ¿Y por qué cuerpo? Porque cada miembro del cuerpo es vital, es muy importante para el funcionamiento del mismo. Y cada miembro de la iglesia es muy importante para el funcionamiento de la misma. No olvidemos que la iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza. Ahora, otra descripción que se le da a la iglesia en el Nuevo Testamento es la iglesia como templo. Y dice la Escritura, el apóstol, bueno, Lucas, el evangelista Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero palabras de Pablo, que el Señor no habita en templos hechos por los humanos, el Señor habita en tu vida y en mi vida. El Señor quiere que yo y tú seamos su santuario. Cuando su iglesia se congrega, Dios se manifiesta de una manera especial. Y no es lo mismo que te quedes en casa, no es lo mismo que te quedes adorando en casa. Se siente algo diferente, especial, cuando venimos a este lugar para recibir la palabra de Dios. También la iglesia como novia. La iglesia es la novia de Cristo, así se representa en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Así que dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia que es gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que la iglesia también se representa, ¿ok?, como la novia de Jesús, pero dice Jeremías, capítulo 3, versículo 14, que también es qué cosa. Jesús dice que Él es el esposo de la iglesia. Yo soy vuestro esposo. Tenemos algunos hermanos hablando por Zoom, Peter, Juan. Entonces, la iglesia también como la Jerusalén de arriba. Así dice la escritura. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 26. Está cerquita, es el libro que está antes que de Efesios. Gálatas 4, 26. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que también se compara a la iglesia como la Jerusalén, ¿de dónde? De arriba, ¿verdad? Los ciudadanos de esta ciudad tienen su ciudadanía, ¿dónde? En los cielos. Así dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. La iglesia también como la familia es otra, podemos decir, eh, características que se les da a la iglesia como una familia. Hay un escritor, un pastor, escribió varios libros, uno de ellos Una iglesia con propósito y el otro Una vida con propósito, el pastor Rick Warren, pastor bautista, y él dice en su libro Una vida con propósito que la verdadera familia es la familia espiritual. ¿Por qué es la verdadera familia? Porque yo tengo muchos familiares y de verdad que quisiera que estuvieran conmigo en el cielo, pero muy pocos se han entregado a Cristo Jesús. Ahora, tú y yo, si le somos fieles al Señor y permanecemos creyendo en Él y perseveramos hasta el final, vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Por eso que se dice que es la verdadera familia. Y cuando se habla de la verdadera familia, esta familia, hermanos, esta iglesia debe tener una característica especial y es la comunión cristiana, la coinonía. Hace poco prediqué un miércoles de la primera carta, segunda y tercera de Juan, el llamado que Juan, discípulo del anciano Juan, le hacía a la iglesia de estar en comunión no solo con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, sino también nosotros los hermanos, estar en compañerismo y que el problema de uno sea el problema de todos, como esa iglesia de ese primer siglo, ¿verdad? Ahora, también vemos la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dios es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida, su palabra es la verdad, sus mandamientos son la verdad, pero Dios tiene una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Y también la iglesia como un ejército militante y triunfante. La iglesia
Esta es la iglesia militante. Aún estamos luchando. Es una iglesia imperfecta, tiene muchos defectos, pero aún estamos luchando. Y nuestra lucha, dice Efesios capítulo 6, versículos 12 al 13, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y ahí vemos cómo el Señor nos hace un llamado a que nos pongamos que la armadura de Dios. A través de los siglos, la iglesia ha tenido que luchar contra el enemigo. Y bueno, la lección de esta semana nos ha hablado de eso, ¿verdad? Cómo la iglesia ha tenido que luchar y el ejemplo que le han dado esos grandes hombres de Dios, no solo los en el primer siglo, segundo siglo, también en la Edad Oscura, los reformadores, cómo prefirieron dar su vida quemado en una hoguera y muchos despedazados en un circo romano por las fieras, pero prefirieron ser, ¿qué cosa? Fiel a Dios. Y la misión de la iglesia, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? Es evangelizar y hacer discípulos. Y las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo fue la gran comisión que encontramos en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, vayan ¿a qué? A todas las naciones y hagan discípulos, enseñándole qué cosa, todas las cosas que yo he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahí parafraseé los pasajes. Ahora, la clave de la evangelización, ¿cuál es? Es hacer discípulos. Y este es el éxito de la evangelización. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una persona que ha recibido la doctrina y el discípulo es muy grande. El adoctrinamiento tiene que ver con el conocimiento, pero el discipulado tiene que ver con el ser entero. La proclamación de la iglesia tiene un mensaje mundial y la iglesia está organizada para este servicio, el servicio misionero. Por eso es que el Nuevo Testamento le da un nuevo significado a la iglesia. Son los llamados a qué? A salir al mundo. Y por eso es que una de las últimas señales que el Señor dejó para su pronto regreso es la predicación mundial. Dice Mateo 24:14, y será predicado por testimonio este evangelio a todo el mundo y entonces será el fin. Esta misión incluye la proclamación del mensaje de Seragen, donde hace un llamado a preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. Así que el gobierno de la iglesia, ya hablamos de la misión de la iglesia. Después de la ascensión de Jesús, la condición de la iglesia descansó en las manos de quién? De los apóstoles. Y vemos que ellos tuvieron un desafío de nombrar el sucesor de Judas. Y vemos, bueno, cómo ellos tomaron ahí, se reunieron en consejo para elegir la persona que iba a ocupar el lugar. Algunos dicen que, bueno, que se apresuraron un poco, que el lugar de Judas muy bien lo podía haber ocupado el apóstol Pablo. Ahora, tipo de gobierno eclesiásticos. Existen cuatro tipos de gobiernos. El gobierno episcopal tiene su raíz en la palabra griega episcopo. Y el gobierno episcopal, les decía que se divide en tres papeles. Primero, el obispo en general, la cabeza, sacerdotes y diáconos. La autoridad fluye de arriba hacia abajo y este tipo de gobierno es el que tiene la Iglesia Católica. El Papa es la cabeza y lo que él diga es la voz de Dios en esta tierra. Así que este tipo de gobierno se dirige de arriba hacia abajo y la autoridad final la tiene ¿quién? El Papa, ¿verdad? Y aquí vemos que, bueno, que la autoridad fluye de arriba hacia abajo. La congregación o los laicos no participan de las decisiones de la iglesia. El segundo tipo de gobierno es el presbiteriano. La raíz griega es presbíteros, que significa anciano. Y el sistema de gobierno se basa ¿en quién? En los ancianos, en los presbíteros. Y hay un solo nivel de actividad que está por encima de ellos y aquí no hay ningún título jerárquico. Lo cierto es que la autoridad de este gobierno presbiteriano no se deriva de arriba, sino de abajo hacia arriba.
y la autoridad está dividida entre los clérigos y los laicos. Está el gobierno congregacional y muchos dicen que bueno que este es un gobierno independiente, iglesias independientes. La mayoría de las iglesias evangélicas bautistas tienen este tipo de gobierno congregacional. La iglesia local es la máxima autoridad. Ellos eligen quién es su pastor, eligen qué hacer con su dinero, eligen cuánto le pagan a su pastor, eligen qué comprar, qué hacer. Nadie más, a nadie más le tienen que dar razón. Y está también el gobierno representativo, que encontramos que es bíblico, encontramos en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Vemos que el cristianismo comenzó a crecer, pero con pasos agigantados. Las personas se convertían de miles y miles. En el primer sermón de Pedro se convirtieron 3.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, se pueden imaginar. Después eran 5.000, 10.000. Creció mucho y hubo murmuración de los griegos de que sus viudas estaban siendo desatendidas. Y los apóstoles hizo un llamado a la congregación que eligieran ellos que 7 varones llenos del Espíritu Santo para que se encargaran de esta tarea. Y el versículo 4 de ellos dice, y nosotros vamos a persistir en la oración y en la predicación del Evangelio. ¿Quién eligió a esos 7 diáconos o a esos 7 siervos que se nombraron para esa función? El pueblo, la iglesia. Y este tipo de gobierno representativo, ellos, bueno, eh, los dirigentes son elegidos a través de delegados elegidos por el voto de la mayoría. Por ejemplo, ustedes ven que cada año aquí se hacen nombramientos y la iglesia elige una comisión organizadora, así dice Maná Nuevo, antes se llamaba comisión especial. Esa comisión especial, donde se busca representatividad de la iglesia por familia, saca una junta de nombramiento más pequeña y buscando siempre representatividad para nombrar los líderes. Y al final esa junta trabaja y le propone a la iglesia y la iglesia es la que tiene la voz final. Así que cuando se eligen cada 5 años los líderes a nivel nacional, cada iglesia manda delegados a ese congreso y cada iglesia está representada en ese congreso o en esa asamblea por los delegados que envían. Y cada 5 años se hacen nombramientos a nivel mundial y cada país, cada unión envía delegados a ese congreso mundial donde está representado esa unión, ese país, por esa comisión de delegados en ese congreso y ahí se eligen los líderes a nivel mundial. De hecho, quiero, bueno, recordarles que del 14 al 16 de junio es el Congreso Nacional donde tenemos el privilegio de conocer a nuestro presidente a nivel mundial y será un evento único, no te lo pierdas. Bien, este es el tipo de gobierno que practica nuestra iglesia y cuando hay algún problema doctrinal, algún problema eh, se reúne un concilio y vemos el concilio de Jerusalén capítulo 15, habían problemas de doctrina, ¿verdad? Y ese concilio se reunió con diferentes líderes de diferentes partes de la iglesia en ese entonces y ya llegaron a un consenso y llevaron las cartas de la conclusión de ese concilio. Así trabaja nuestra iglesia. Nosotros no tenemos un credo cerrado. Nosotros creemos que la luz de la aurora va a un aumento. Y si un hermano aparece con una nueva luz, no lo rechazamos. Simplemente se envía a una comisión, nosotros tenemos un instituto de investigación bíblica, y si es una verdad, se acepta. No es como la Iglesia Católica que tiene un credo cerrado. Nuestro credo es un credo, ¿qué cosa? Abierto. Pero de momento tenemos 28 creencias, y como decía Mari Carmen, se añadió la última, la 28, que se sacó dentro de las demás, y ella explicó la razón. Hermanos que, bueno, convertidos, supersticiosos que creían en los demonios, ¿verdad? Y fue creada esta doctrina para esas personas que, bueno, que vienen de ese mundo. Ahora, vamos a hablar un poquito de la disciplina de la iglesia. La palabra disciplina en hebreo es musar y significa reprensión, educación, enseñanza. Y la palabra latina para disciplina es discere, que significa aprender o el que aprende. La disciplina, cuando hablamos de disciplina, es hablar de una persona que aprende. Y lo que no es la disciplina, no es castigo.
Y muchas personas creen que cuando la iglesia disciplina a alguien, no lo está castigando. No, estamos tratando de que esa persona aprenda. Y es como un padre cuando disciplina a un hijo, lo que quiere es que su hijo aprenda. Y si nosotros queremos a nuestros hijos, los disciplinamos. Nos duele, pero lo hacemos para que aprenda, y sea un chico con valores, con principios y educado. Eh, Ahora, se ha presentado la disciplina como castigo, porque la ofrecemos como bombero y no aplicamos lo que la Biblia dice. Mateo 18. Hay que crear un trabajo preventivo, que toda la iglesia se involucre en ese elemento salvífico. ¿Y cómo se hace? Cuando tú veas a un hermano cometer un error, no lo divulgues. Sé hombre, sé mujer, sé cristiano o cristiana, y llame a ese hermano con amor, como dice la Biblia, considerándote a ti mismo, porque tú también puedes caer. Y aplica Mateo 18. Siempre que alguien me llama para una situación que ha visto, yo le digo, ¿tú eres testigo? Sí. ¿Hiciste lo que dice la Biblia, Mateo 18? No. Pues aplica Mateo 18. Si lo ves, dice la Biblia. Esto se encuentra, y el principio básico para la disciplina es este, Mateo 18, versículo 15 al 17. Entonces, los pasos es, si tú ves al hermano cometer un error, llámalo con amor. Segundo, si lo ves hacer lo mismo, lo llama con un testigo o dos testigos. Pero si no los escucha, llevarlo a la iglesia, al consejo. Y si no escucha a la iglesia, ¿qué dice el pasaje bíblico? No, tenlo por gentil. Entonces, que la iglesia ahí es que puede tomar una medida con la persona, pero ha tenido un proceso. Es como una persona que va al médico y el médico de primera, por ejemplo, me han estado haciendo un estudio y bueno, el estudio dio que tengo el colesterol alto. Entonces, agradezco mucho a la enfermera porque eh, ella me dice, mira, tienes que cambiar tu alimentación. Yo le digo, bueno, es que tú fumas, yo nunca he fumado. ¿Haces ejercicio? Bueno, comencé a hacer ejercicio de que me dijiste que quisiera ejercicio. Entonces, nada, el médico me dijo, el médico, me habló más la enfermera que el médico. Tuve la cita con la enfermera a las 5, me hizo un electro y a las 6 era con el médico. El médico me dijo, una pastilla, ya rápido. Sin embargo, la enfermera habló conmigo más que el médico. Al final, bueno, le dije cuál era mi trabajo y me dijo, muy bonito el trabajo de ustedes y las personas necesitan mucho de ese trabajo. Ustedes también hacen función de psicólogos. Y yo, bueno, sí. Dice, pues las personas están muy necesitadas. Dice, yo no creo mucho, pero sí sé que hay mucha necesidad de esa parte espiritual cuando una persona se muere, de ese aliento. Y yo decía, mira, que a veces una despedida de duelo, uno ve a las personas ahí mirando y, bueno, uno le da el mensaje, la esperanza, ¿no? Que tenemos. Y uno, ¿creerán? ¿No creerán? Ahora, lo cierto es que la autoridad máxima de la iglesia, ¿quién es? Es Jesús. Y quien pasa la zaranda es Jesús. ¿Vale? Y nosotros como iglesia, una vez que hicimos todo el procedimiento, como dice la Biblia, porque la Biblia es un manual, entonces, ¿qué? ¿Pasamos a qué? A la disciplina, de un mes hasta 12 meses y hasta separar. El sábado pasado tuvimos que presentar a una familia y de hecho, bueno, ya hoy se le dio de baja eh, en el ACMS completo y bueno, ya le comuniqué a la familia de que, bueno, que han sido dados de baja de la iglesia, que eso da mucho dolor, ¿verdad? Ahora, Jesús es el máximo líder de esta iglesia, la autoridad. Ahora, esto significa que alguien está por encima de nosotros y nosotros tenemos que tratar con mucho amor, con mucho cuidado, porque casi siempre lo hacemos con el dedo señalando para allá, pero tenemos cuatro para nosotros. Y como dice la Biblia, considerando a nosotros, ¿por qué? Porque esa persona costó la sangre de Jesús. Ahora, nosotros somos los mayordomos. Y por eso que este mismo pasaje del capítulo 18 de Mateo dice, después del 17, dice que lo que habéis... Vamos ahí, vamos a leerlo. Si lo pudieras poner en la pantalla, Juan. No hemos buscado tantos textos. Bien, dice aquí 17, si no los oyere a ellos,
dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, es como decir, ya preséntalo a la iglesia. Tenlo por gentil y publicano. Ahora, de cierto, 18 dice, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos ha puesto a nosotros como iglesia esta responsabilidad. Pero después que hicimos el trabajo, como dice la Biblia, a partir del versículo 15, precisamente una persona me hablaba esta tarde en una situación y me dijo, pastor, voy a aplicar Mateo 18. Y después sí, es, es lo correcto, es lo que se debe hacer. Y si la persona no te escucha, no te escucha, después me llamas a mí. Y entonces hablamos con ella. Pero habla con amor, sereno, ¿vale? Entonces, la autoridad no se le concedió a una persona, sino todos juntos somos, ¿qué cosa? Autoridad. ¿Entendieron? Aquí la autoridad final no es el pastor. El pastor aconseja, el pastor está para guiar a la iglesia, para decirle, mira, este es el procedimiento, ¿vale? Pero al final la autoridad descansa sobre qué? Sobre la iglesia en pleno. ¿Hasta aquí van entendiendo? Entonces, el presidente, por ejemplo, de la iglesia en España, él representa a nuestra iglesia. Él representa. Que Dios no lo quiera. Hay una iglesia con una situación tal y él tiene que presentarse. Y administración, ellos hablan a la iglesia, aconsejan a la iglesia, mira, este es el procedimiento, es así como se debe hacer. Y entonces, pero la iglesia al final dice, bueno, da su voto y dice, bueno, ok, lo hacemos de esta manera. ¿Van entendiendo? Ahora, la iglesia visible, invisible, con esto terminamos. La iglesia invisible está constituida por todos los fieles de todo el mundo e incluye a los que por falta de mayor luz se encuentran fuera de nuestra iglesia. ¿Me hago entender? La iglesia invisible está en el mundo y está en Babilonia. Iglesias que no le ha llegado la luz que tú y yo tenemos. Hermanos evangélicos, bautistas, testigos de Jehová, católicos, ahí hay pueblo de Dios. Pero la luz que tú y yo tenemos, a ellos no les ha llegado. Pero cuando le llegues, ellos conocen a Jesús y recibir el conocimiento es tan rápido, pero lo que lleva tiempo es conocer a Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Jesús y conocemos ya que lo que Jesús dice es esto, lo aceptamos en un momento. Y la iglesia visible somos nosotros. Esta iglesia, cuya doctrina bíblica lo hace el remanente de Dios, y es el estudio que continúa, que va a tener Dory la semana que viene, tienen la verdad presente y tienen la responsabilidad de preparar un pueblo para la segunda venida. ¿Y esa responsabilidad de quién es? De la iglesia adventista. Dios nos ha llamado a predicar la verdad presente, mensajes de tercer ángel. Y cuando uno dice mensajes de tercer ángel, muchos dicen, bueno, ¿qué será mensaje de tercer ángel? ¿Qué dice mensaje de tercer ángel? Bueno, hay un llamado a predicar el evangelio eterno que incluye el mensaje de justificación por la fe, un llamado que la hora de su juicio ha llegado, un llamado a adorar el sábado. Y me gustó mucho, creo que fue la parte de la lección de hoy, que dice que Dios le dio a estos grandes hombres como Lutero y Calvino, le dio una luz y ellos levantaron ese estandarte en su momento, pero Dios no le dio toda en su momento porque era demasiado, ¿verdad? Pero ya a nosotros nos ha llegado esa luz que otras iglesias, hermanos, no la tienen. Y por eso es que nosotros somos una iglesia mundial. Y no es que nos queremos los únicos salvos, sino que tenemos un mensaje que Dios quiere que lo presentemos a otras personas. No somos que, como algunos nos dicen, ustedes pescan en pecera. No, simplemente tenemos un mensaje que queremos que lo conozcan los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los católicos, los testigos, simplemente la verdad presente. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Somos el pueblo remanente? ¿Sí? ¿Cuánto crees que somos ese pueblo remanente? Que tenemos la verdad presente. Dios quiere que como iglesia, hermano, no solo vengamos a recibir, sino que salgamos al mundo, porque somos los llamados a salir, a compartir el amor de Jesús, la esperanza que hay en nuestro corazón y el mensaje que nos ha confiado, para que la iglesia pueda triunfar en la obra que se le ha encomendado, debe estar saturada de mucha oración.
No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. En nuestros días, Cristo está obrando por medio de su iglesia y nos invita a todos de forma especial a formar parte de esta familia que espera la pronta venida de Cristo Jesús. Me siento feliz porque estoy estudiando, empezamos ayer, los jueves, en casa de nuestra hermana y hermanos José y Bartola, eh, con Merari, con José y con Joana y sus hijos. Una linda familia y esperamos que Dios mediante estas y otras personas que se están preparando podamos tener este año una linda cosecha para el reino de los cielos. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Si has aceptado a Jesús, tienes una responsabilidad de predicar y compartir con otros la esperanza que hay en tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús, estás a tiempo. El Señor está esperando que tú formes parte de esta gran familia que espera su pronta venida. Que Dios te bendiga, querido hermano, y feliz sábado para todos.